da un enorme gusto recibir en este estudio a Antonio Lascano. Él es miembro del Colegio Nacional e investigador de la Facultad de Ciencias del UNAM, con quien voy a hablar sobre el recorte al presupuesto en ciencia y tecnología, lo que muestran los resultados de años, lo que pone en peligro, yo creo, años de trabajo de la comunidad científica que en general son muy poco reconocidos aquí en México. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas Hola, ¿qué noches. tal? Gracias por venir. No, encantado. Es de noches. verdad un gusto tenerte. Tú, un científico, pues desde tu juventud, ¿no? Sí, sí. Has sido toda tu vida un científico en un país que creo que no le ha dado el papel que debe de tener la ciencia en este país. No se lo hemos dado ese papel, ¿no? Mira, yo creo que es un problema del Estado. Sí. Y es un problema también de la sociedad. Sí. Pero es un problema de cegueras de ambas instituciones, en actividades de difusión científica. Lo que te das cuenta es que el interés es enorme. Y claramente más vale que tanto la sociedad como el Estado en general se den cuenta de que allí hay un potencial intelectual que no se puede desdeñar, que no se puede hacer a un lado, ¿no? Pero fíjate qué interesante. Dices, a los chavos sí como les interesa la ciencia, pero luego nos desincentivan a seguir en el tema de la ciencia. Tengo esa impresión. Bueno, depende. ¿Sí? Yo creo que hay un problema muy severo y es que la enseñanza y la difusión de la ciencia están muy centralizadas en la Ciudad de México o en las grandes ciudades, que es un fenómeno típico de todas las actividades culturales, ¿no? Pero, por ejemplo, el Instituto de Matemáticas de la UNAM organiza periódicamente unos festivales en Oaxaca. Sí. Traen a los niños en autobuses de los pueblitos desde la sierra a la ciudad de Oaxaca. Durante una semana los tienen en la Plaza de la Soledad haciendo origami y enseñándoles geometría con los juegos, o haciendo microscopios muy baratos, o con conferencias, y te das cuenta del entusiasmo de todos esos niños. Qué maravilla. Aunque no vayan a ser científicos, yo creo que el potencial crítico y la visión de la realidad que esos niños están desarrollando nunca lo van a dejar atrás. Ahora, la verdad, Antonio, si en algún momento de la historia de la humanidad es importante la ciencia, es en este momento. Así es, o sea, así es. Vaya, yo no puedo entender el siglo XXI y el tema económico sin el tema científico. Así es, ¿no? Desde la revolución científica y desde la ilustración, que además en México tiene una tradición enorme. A la gente se le olvida que Sor Juana no solo era una poeta espléndida, sino que también hacía matemáticas y astronomía. Y sus observaciones en la cocina eran buenísimas, ¿no? Ella dijo en algún momento, escribió en algún momento, que si Aristóteles hubiera entrado a la cocina, más libros hubiera escrito. Y uno ve las recetas de Sor Juana, de cómo describe cómo se están cocinando la clara del huevo, y está describiendo fenómenos de floculación con una precisión que se encontraría en Inglaterra o en Francia en ese mismo. Pero para lo que viene, para la inteligencia artificial, para la robotización, la medicina, la automatización, la medicina, la genética, Antonio. Así es. Bueno, esas son las industrias del siglo XXI. Yo, entiendo esa parte aplicada, no es la parte de la que yo soy más sensible, la pero parte ¿estás económica. De acuerdo que...? Absolutamente, absolutamente. Pero además está el placer intelectual, el gozo científico, ¿no? De entender, claro. Así es. Yo recuerdo un niño en Oaxaca precisamente que me explicaba lo emocionante que fue ver por primera vez con un microscopio una amiba. Sí. Y tú lo veías con la misma ilusión con que te estuviera contando los resultados de un partido de fútbol en la televisión, ¿no? Claro. Ahora, vámonos a este gobierno. Es un gobierno que se dice de izquierda, pero ha sido muy restrictivo en el tema científico, sobre todo presupuestalmente, ¿no? Yo creo que no solo presupuestalmente, sino incluso en términos declarativos. Mira, la doctora Álvarez Bulla, que es una excelente científica, tiene un trabajo científico muy sólido atrás, empezó con pie izquierdo, y no en el sentido ideológico, sino en el sentido táctico de relación pública, porque empezó diciendo que ya bastaba de una ciencia racionalista occidental y de investigaciones inútiles como los viajes a la Luna. Bueno, lo que la doctora Álvarez Bulla debió tener presente es que el planeta del cual sabemos más
gracias a los viajes espaciales es la Tierra. Sí. Podemos entender temblores, evolución de la atmósfera, corrientes oceánicas, etcétera, porque estamos comparando con los demás planetas. Bueno, yo regreso a lo que a mí me gusta, que es ¿y cuántas tecnologías no salieron después por el tema por el tema de mandar el hombre a la luna, ¿no? Y ya que tocas ese punto, déjame decirte algo. Hoy vi unas declaraciones en la prensa de Víctor Toledo, al que también conozco muy bien. Nuevo secretario del Medio Ambiente. Secretario del Ambiente. Seguramente él y Elena Álvarez Buy están muy contentos el uno con el otro, con la otra. Pero, por ejemplo, él dice que habría que confirmar las declaraciones. Él dice que no necesitamos un telescopio grande, nuevo, en México. ¿Seguro? Si tú te fijas, la medicina ahora tiene una serie de técnicas no invasivas que te permiten ver con una precisión extraordinaria lo que está pasando en el interior del cuerpo de las personas sanas y enfermas. Todo eso viene de desarrollos de la física y de las matemáticas, muchos de los cuales han tenido aplicación en astronomía. Entonces uno no puede tener esa visión, yo la llamo municipal, de la ciencia, en donde la gente cree que solamente lo que tiene una aplicación inmediata o muy obvia es lo que va a funcionar. Las ciencias se han desarrollado generando una serie de redes y conexiones que vuelven absolutamente indispensable un desarrollo equilibrado de todas las disciplinas. En un país como México, con la riqueza, por ejemplo, biológica que tenemos, es natural que tengamos una de las mejores redes a nivel mundial para monitorear la biodiversidad. Pero eso no lo podrías hacer si no tuvieras grupos buenos de matemáticos que estuvieran colaborando. Ahora, por ellos dicen, yo no comparto el argumento, pero muchos piensan, oye, pues es que en un país que tienes población de gente tan pobre, con tantas carencias, mejor dirijamos esos recursos, pocos recursos públicos, a esta población desprotegida, pues que a matemáticos o a físicos o a químicos que necesitan dinero para sus laboratorios, para sus viajes, para comprar las revistas, para mantenerse en las convenciones mundiales, ¿no? ¿Qué dices tú al respecto? Que ese es un dilema absolutamente falso. 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 Es un dilema falso y alguien tendría que estárselo diciendo, alguien cercano al presidente se lo tendría que estar diciendo. Pues díselo tú aquí. Bueno, sí, lo que pasa es que yo no sé si me oiga o no, yo no tengo ningún interés en ir a platicar con el presidente, francamente. Pero hay una realidad. Por ejemplo, tú decías que en México la ciencia no se le presta atención. Que debería tener, que debería tener. Estábamos acostumbrados a que no nos prestaran atención, a que fuéramos como un apéndice menor en los informes presidenciales. El problema es que ahora no solo se nos presta atención, pero se nos difama. Por ejemplo, cuando el presidente caracteriza a los científicos como una mafia, ¿a qué se está refiriendo? Eso en realidad es parte de la generación de un clima antiintelectual que yo encuentro extraordinariamente peligroso. Eso es parte del discurso populista, entonces. Eso es parte del discurso populista. Del pueblo bueno contra las élites corruptas y malas, ¿no? Pero sí, y tiene que ver con el hecho de que nadie en el entorno del presidente sabe lo que es el trabajo académico ni lo que es el trabajo de la investigación. Pero sí la directora de CONACYT, como tú dices. Pero ella debería... Ella es científica, ¿no? Fue elegida como representante de la comunidad científica. Ella fue elegida porque el presidente está en su capacidad para hacer eso. Y yo creo que ella ha asumido esa idea de que su designación se la debe al presidente. Y cuando yo decía que comenzó con el pie izquierdo, bueno, cuando uno ve los primeros nombramientos, los primeros azorados fuimos la gente en la comunidad científica, ¿no? Una especialista en modas para encargarse de un órgano de seguridad biológica, un muchacho que no tenía los estudios de ninguna licenciatura terminados como responsable de la difusión, en un país donde, por cierto, tenemos una escuela espléndida de periodismo científico. Pero ahí te dirían que estás utilizando argumentos elitistas, Antonio. Sí, la ciencia es elitista. Es que ahí está el pero tema. La obligación de los científicos, y para eso tenemos universidades públicas e instancias como el Colegio Nacional y cosas como el Politécnico, es hacer la élite más grande.
Ese es el punto. Lo que ¿Y no se ha hecho la élite más grande por de nuestro país? Por supuesto. Ahora tú tienes alrededor de 30,000 científicos en un país que hace 50 años tenía muy poco. ¿Y eso ha beneficiado al país? Desde luego. Tú, por ejemplo, ves los centros públicos de investigación, estos que están a lo largo y ancho del territorio nacional, no solamente son un excelente modelo de descentralización intelectual, académica, científica, sino que cuando uno los visita ve que están trabajando en los problemas locales de pobreza, de diversidad, de contaminación, de recursos minerales, y además son polos de atracción para un montón de estudiantes que vienen de esas comunidades. Yo hace un par de meses, 3 meses, tal vez un poco más, fui a Yucatán al CICI a dar una conferencia del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán y hablaba con los estudiantes, que eso es lo normal cuando uno va a dar una charla, sea en Japón, en Francia o en México, y la mayor parte de los estudiantes venían de Chiapas y de Yucatán. Es decir, en un centro de excelencia tienes a muchachos que vienen de comunidades pequeñas y que tienen una alternativa de desarrollo intelectual. Hay uno de matemáticas en Guanajuato, si no me el CIMAT, que es espléndido. Espléndido, y que también le ha dado a la comunidad, ¿no? Así es, y tú piensas el caso de, por ejemplo, Baja California o el caso de Cuernavaca, que de acuerdo, alguien podría decir es el traspatio de la Ciudad de México, pero tú ves una multitud de jóvenes cuyos talentos científicos y intelectuales se están desarrollando. ¿Está en peligro eso? Absolutamente. ¿Sí? Tú no puedes tener... Primero, a mí me sorprende que un gobierno de izquierda, porque es en términos declarativos lo que se dice, tenga las mismas políticas que el presidente de Argentina o el presidente de Brasil, que han recortado el dinero a la ciencia. Eso es inusitado. Históricamente, quien te ha tenido un proyecto de ciencia y de cultura son los gobiernos de izquierda y no los de derecha. Y aquí estamos viendo exactamente lo opuesto. ¿Y qué va a pasar? En ese sentido, te pregunto, ¿cuál ha sido la reacción de la comunidad científica? La comunidad científica está azorada. Sí. Porque, mira, esto pero más allá del azoro, se tienen que organizar. Se tienen que organizar y se tiene que protestar. Y, por ejemplo, ahora hubo esta medida grotesca. De los viajes. De los viajes, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, primero los iba a autorizar López Obrador, ya lo bajaron a la directora del CONACYT, ¿no? Así es. Pero, digo, yo que fui secretario general del CIDE, te puedo decir... Hijo, mano. Así es. Otra vez. Por cierto, hay que decirlo, es muy importante los viajes para la comunidad científica, porque la ciencia es debate. No solo eso. Cuando el presidente dice esas cosas se pueden hacer por teléfono o por internet, el presidente nunca ha hecho un experimento. Yo sí. Y sé que mis experimentos no los puedo hacer dirigiendo al técnico que me ayuda, es una técnica, en Estados Unidos para analizar meteoritos, no lo puedo hacer yo estando aquí y ella estando allá. Una cirujana no puede ser entrenada en una técnica nueva nada más por teléfono. Pero aparte de todas las videoconferencias, digo, yo que estuve en la academia un rato, pues por ejemplo tienes que ir a la convención anual de politólogos, de economistas, de meteorólogos. No se discuten en la charla, se discuten en el café o se discuten después. Y leer los papers, ¿no? O sea, es parte de la ciencia, ¿no? Ahora, hay gente que dice, festina, y estoy de acuerdo en parte con ellos, que qué bueno que se echó para atrás esa medida. Pero eso no es la ventaja. Lo terrible es que se haya llegado a proponer una medida así, que refleja un divorcio absoluto entre esos niveles de decisión política, económica y la realidad académica. ¿No habrá un tema, ya nos tenemos que ir, pero no habrá también una pretensión de control político? Absolutamente, absolutamente. Pero si algo requiere de libertad, es precisamente la actividad intelectual. Totalmente. Eso es perfectamente claro. Donde florece la ciencia es donde hay libertad. Eso es inevitable y además florece de una manera pareja y además apoya su florecimiento el desarrollo de sociedades más igualitarias. ¿En qué va a terminar esto, Antonio? Pues yo espero en que recapacite, que recule el presidente, que recule Elena Álvarez Bulla, que se den cuenta que una cosa son sus convicciones personales y otra es la conciencia y la realidad, y que más allá de los prejuicios que ellos puedan tener, se den cuenta que si son funcionarios, si son autoridades, tienen una responsabilidad que no pueden eludir, encerrándose y separándose, marginándose más aún de la comunidad. Por cierto, Antonio, académica. también hay que decir, tiene responsabilidad el Congreso en esto, porque al final el Congreso es el que autoriza los presupuestos. Y en el Congreso, hay que decirlo, se pasó esa ley espléndida que hace, con el concurso de parte de los distintos partidos, que hace de la ciencia un derecho del pueblo mexicano.
cuando se propuso el nuevo artículo sobre la enseñanza, y creo que eso fue muy bueno. Antonio, te agradezco mucho. Al contrario, le agradezco. De verdad, es un honor tenerte. Muchísimas gracias. Gracias a Antonio Lascano. Y tenemos, por cierto, pendiente una charla sobre el tema de la vida. Ah, sí, por supuesto. ¿De cuándo comienza la vida? Así es. Porque ahí nos estuvimos chateando en el tema del aborto. Así es. Y creo que es un tema fascinante, desde el punto de vista científico, ¿no? Totalmente. ¿No? Así que te invitamos. Cuando tú digas. Gracias, Antonio Lascano. Gracias. Y ahora regresamos con José Antonio Aguilar Rivera. Él es profesor investigador del CIDE. Precisamente ha escrito un artículo relacionado con esto en la revista Nexos que se llama El Árbol de Todos. Vamos a hablar con él precisamente de este tema, pero ya de lo que está pasando en una institución como es el Centro de Investigación y Docencias Económicas. Regresamos en un momento más.